Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren súper bien. Hoy tenemos un tema que, créanme, nos ha dejado a todos con la boca abierta y un montón de preguntas. Vamos a hablar de algo que ha sacudido el mundo del espectáculo y que nadie, absolutamente nadie, vio venir. Sí, señores y señoras, vamos a desmenuzar esa furia desatada entre Hande y Kerem. ¿Qué pasó? ¿Por qué se dio esa discusión que, según los rumores y las pocas pinceladas que han salido a la luz, fue de esas que dejan huella? Prepárense porque vamos a sumergirnos en este misterio, analizando las posibles causas, las consecuencias y lo que esto significa para sus carreras y su relación, si es que la hay. Y antes de que nos sumerjamos en todo este drama, si aún no lo han hecho, les pido encarecidamente que le den ese botón de suscribir y activen la campanita de notificaciones. Así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos, especialmente uno tan candente como este. ¡Vamos allá! Ahora entremos de lleno en materia. La noticia de una posible fuerte discusión entre Hande Erçel y Kerem Bürsin ha explotado como una bomba en las redes sociales y en los medios de entretenimiento. Estos dos actores que conquistaron nuestros corazones en la serie Sen Kalkam se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas del panorama turco e internacional. Su química en pantalla era innegable y esa chispa saltó también a la vida real, o al menos, eso es lo que el público percibió y lo que se confirmó en su momento, estaban juntos, enamorados y felices. Pero como suele ocurrir en el glamoroso pero a veces volátil mundo de la fama, las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana. Y parece que eso es precisamente lo que ha sucedido. Los rumores de una crisis o, peor aún, de una discusión muy seria, han empezado a circular con fuerza. ¿Qué pudo haber desencadenado esta furia? Las especulaciones son muchas y como siempre hay quienes buscan el sensacionalismo y quienes intentan ser más prudentes. Una de las teorías más comentadas es que las diferencias profesionales podrían haber jugado un papel importante. Ambos son actores sumamente talentosos y ambiciosos. Después del éxito masivo de Sen Kalkam, las expectativas sobre sus próximos proyectos eran altísimas. Quizás hubo desacuerdos sobre la dirección de sus carreras, sobre los papeles que querían interpretar, o incluso sobre cómo manejar la fama y la presión mediática que venía con ella. El mundo de la actuación, especialmente en Turquía, es muy exigente y a menudo impone ciertos caminos. Tal vez ambos buscaban rumbos diferentes y esa búsqueda de independencia creativa generó fricciones. Otra posibilidad, y quizás una de las más dolorosas de contemplar, es que la presión de la relación pública haya sido demasiado. Cuando te conviertes en una pareja tan mediática, cada gesto, cada palabra, cada ausencia es analizada al microscopio. Los fans que en su momento celebraron su amor, también pueden convertirse en una fuente de estrés constante. La constante vigilancia, las expectativas de que siempre estén perfectos y felices, pueden agotar a cualquiera. Es posible que la relación, que nació bajo los focos, haya empezado a sufrir las consecuencias de no tener un espacio privado y seguro para crecer. La necesidad de mantener una imagen pública puede haber chocado con la realidad de sus sentimientos y de sus dificultades. También se rumorea que problemas de comunicación podrían haber sido el detonante. En cualquier relación, por muy sólida que parezca, la comunicación es la clave. Si uno o ambos empezaron a guardarse cosas, a no expresar sus frustraciones o decepciones, es natural que la tensión se acumule hasta explotar. Y en el caso de Hande y Kerem, que han estado expuestos a tanta presión, es fácil imaginar que situaciones que en una pareja normal serían manejables, para ellos se hayan magnificado. Quizás hubo malentendidos, interpretaciones erróneas de intenciones, o simplemente una acumulación de pequeños roces que al final terminaron en un estallido. Y no podemos obviar la posibilidad de influencias externas. En el mundo del espectáculo hay muchas personas involucradas, managers, agentes, productores e incluso otros colegas. Es posible que alguna de estas influencias haya generado tensiones o malentendidos entre Hande y Kerem. A veces los intereses comerciales o profesionales de terceros pueden interferir en las relaciones personales, creando un ambiente de desconfianza o rivalidad. Lo que sí parece claro por las pocas informaciones que se han filtrado, es que esta discusión no fue un simple desacuerdo pasajero. Se habla de una furia desatada, de palabras fuertes, de una tensión que rompió la calma. Esto sugiere que el problema subyacente era profundo y que las emociones estaban a flor de piel. La forma en que se ha manejado la situación, con un aparente silencio por parte de ambos y escasas declaraciones de sus entornos,
Ese solo aumenta el misterio y la especulación. Analicemos el impacto de esta posible ruptura o crisis en sus carreras. Hande Erçel es una de las actrices más reconocidas y admiradas de Turquía, con una base de fans enorme tanto a nivel nacional como internacional. Kerem Bürsin, por su parte, también ha consolidado su posición como un actor carismático y exitoso. Juntos, como pareja, eran un fenómeno. Su relación era parte de la imagen que los fans amaban. Si esta discusión marca un punto de inflexión, ya sea una separación definitiva o una tregua tensa, las repercusiones se sentirán. Por un lado, podría haber un impacto en los proyectos futuros que pudieran haber planeado juntos o que estuvieran siendo considerados para ellos como pareja. El público a menudo espera ver a sus parejas favoritas reunidas en pantalla. Si ya no hay química o si hay resentimiento, eso podría dificultar futuras colaboraciones, al menos de forma natural. Por otro lado, esta situación podría ser una oportunidad para que ambos demuestren su talento individual de forma aún más contundente. Podrían enfocarse en proyectos que realmente los apasionen, superando la sombra de la relación que tanto los catapultó. A veces las crisis personales impulsan el crecimiento profesional. Además está el tema de la percepción pública. Los fans que los apoyaron como pareja podrían sentirse decepcionados o tristes. La forma en que manejen esta situación, con honestidad y profesionalismo, será crucial para mantener el respeto y el cariño de su audiencia. Si se mantienen reservados, es posible que los rumores sigan alimentándose. Si deciden hablar, deberán hacerlo con cuidado para no generar más drama. Es importante recordar que al final del día, Hande y Kerem son personas. Detrás de las cámaras, detrás de los titulares, hay emociones, hay vulnerabilidades. Lo que para nosotros es una noticia de entretenimiento, para ellos puede ser un momento difícil y doloroso. Si bien es natural que sintamos curiosidad y queramos entender qué pasó, también debemos mostrar respeto por su privacidad. ¿Qué nos enseña esta situación en general sobre las relaciones en el mundo del espectáculo? Nos recuerda que la fama es un arma de doble filo. Puede abrir puertas, pero también puede poner una presión insostenible sobre las relaciones. La línea entre la vida pública y la privada se vuelve borrosa, y a veces es imposible mantenerla. La constante exposición, el escrutinio, las expectativas, todo eso puede erosionar incluso los cimientos más fuertes. Y hablando de erosionar, analicemos los posibles escenarios. Escenario 1, se trata de una discusión fuerte, pero superable. Ambos actores, maduros y profesionales, deciden hablar, aclarar las cosas, y encontrar un camino para seguir adelante, ya sea como pareja o como amigos. La tensión se disipa y la relación, quizás transformada, se fortalece. Escenario 2, la discusión es la gota que colma el vaso. Ha habido problemas subyacentes que esta vez han salido a la luz de forma explosiva. Es el fin de la relación, o al menos de la relación pública que conocíamos. La tristeza y la decepción serán inevitables para muchos, pero también la posibilidad de un nuevo comienzo para cada uno. Hasta ahora, la información es escasa y fragmentada. No tenemos detalles concretos de lo que se dijo o de las circunstancias exactas. Esto deja un gran margen para la imaginación. Pero lo que sí parece un hecho es que algo significativo ha ocurrido para que los rumores de una furia desatada hayan llegado a nuestros oídos. Y eso sin duda nos deja pensando en la fragilidad de las relaciones, incluso de aquellas que parecen sacadas de un cuento de hadas. ¿Qué más podemos inferir de esto? Quizás un llamado a la reflexión sobre la presión que ejercemos como público sobre las celebridades. Queremos verlas felices, queremos que su amor sea eterno, pero a veces olvidamos que son seres humanos con sus propias luchas y desafíos. Este tipo de eventos nos recuerdan que detrás de cada rostro en la pantalla, hay una historia, a menudo compleja. En conclusión, la supuesta furia desatada entre Hande Erçel y Kerem Bürsin es un tema que ha causado revuelo y mucha especulación. Las posibles causas van desde diferencias profesionales y la presión de la fama hasta problemas de comunicación e influencias externas. Lo que es seguro es que, de ser cierto, este incidente podría tener un impacto significativo en sus carreras y en la percepción pública de su relación. Sin embargo, también podría ser un catalizador para un crecimiento personal y profesional. Solo el tiempo dirá cómo evolucionará esta situación, pero por ahora, nos queda la intriga y la reflexión sobre la vida de quienes brillan en el ojo público. Muchas gracias por acompañarme en este análisis.
Espero que les haya parecido interesante y les haya dado una perspectiva sobre este intrigante suceso. Agradezco enormemente su tiempo y su dedicación a nuestro canal. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta situación. ¿Cuáles creen que son las causas de esta posible discusión? ¿Cómo creen que afectará a sus carreras? Por favor, déjenme sus opiniones y sus teorías en la sección de comentarios de abajo. Siempre me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, no olviden dejarme un gran me gusta. Compártanlo con sus amigos y familiares a quienes también les interese este tema, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.